La vida es lo que pasa mientras vamos aprendiendo porque la mayor riqueza es cada paso que damos. La vida es lo que pasa mientras vamos aprendiendo porque la mayor riqueza es cada paso que damos. La belleza existe si la queremos mirar. Existe la justicia si sabemos perdonar. Todo parece fácil si tienes la voluntad de amar todo lo que haces y siempre mejorar. Cada día que transcurre es una oportunidad de encontrar lo que buscamos y vivir con dignidad. Si cuidamos nuestro cuerpo, nuestra mente y el alma, seguro que progresamos y nunca nos falta nada. Oh, ¿qué te puedo yo decir del buen vivir? Y dice, Oh, porque está dentro de ti, déjalo salir. El buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es tener a tu familia respirando junto a ti. ¡Buen vivir! Buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es disfrutar de tu trabajo y poderte divertir. Lo bello del camino son las huellas que dejamos. Lo hermoso del futuro es todo lo que hemos sembrado. Podemos ser felices y olvidarnos de los plazos y llenarnos el alma sonriendo y respirando. ¿Qué te puedo yo decir del buen vivir? Porque está dentro de ti, déjalo salir. El buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es tener la mano abierta y lista para servir. Buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es compartir con el otro lo que tú quieres para ti. buen vivir. Este es un programa que está dedicado a los chicos, a sus padres, y deberían verlos. Hay buenos horarios ahora para verlo junto a la familia, porque se trata de una palabra desconocida hace no muchos años, llamada el bullying, a nivel, yo diría, del mundo entero, que sería acoso a los jóvenes, acoso en las escuelas, acoso en los colegios. Y en estos primeros dos segmentos del programa, en la primera parte, vamos a recibirle a Sonia Sobrino. Sonia es psicóloga clínica de la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado precisamente en este tema. Ella es analista en el Ministerio de Educación, en la Dirección Nacional de la Democracia y del Buen Vivir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sonia, aquí en el Ecuador? ¿Cómo te sientes? Un año y más, ¿no? Un gusto estar aquí. Sí, llevo ya un año y medio trabajando en Ecuador, trabajando para el Ministerio de Educación, y me siento muy a gusto. Me gusta mucho el trabajo que realizamos desde el Ministerio en este ámbito. Vamos a ver, ¿cómo defines tú el bullying? ¿Qué es el bullying para ti? Bueno, a mí personalmente me gusta más utilizar la palabra en castellano, ¿no? Que sería acoso escolar. El acoso escolar también es importante diferenciarlo de las violencias escolares que suceden en el ámbito educativo. Entonces, dentro de la violencia escolar podemos ver que hay violencia entre los docentes, entre estudiantes y docentes, etcétera. Y en la violencia que sucede entre los diferentes estudiantes se denomina la violencia entre pares, ¿no? Que es como la mayor parte de violencia que podemos encontrarnos en el ámbito educativo. Y para mí el acoso escolar es ya una violencia que ocurre entre pares de manera sistemática, reiterativa, sostenida en el tiempo y con una intencionalidad de hacer daño. Además, el acoso escolar suele estar acompañado de espectadores, que es lo importante en esta dinámica de violencia. Los espectadores dan juego al agresor para que el agresor siga cometiendo la dinámica de acoso escolar hacia su víctima. Vamos a ver un pequeño video. Tenemos un par de videos, me dicen, en esta primera parte del programa de Educa, que trata sobre el tema, antes de presentarle a Carlos
Muñoz Llanes. Yo tenía una compañera que le trataban full mal, que le ponían el pie, que le rompían los lentes, que le cortaban el pelo, que le ponían full apodos. Por lo general, en las formas de practicar el bullying, yo he visto que el método verbal, tanto verbal como físico, van de la mano. Tanto los insultos, la intimidación. A la final, un golpe se puede caducar, mientras que los sentimientos de una persona son para siempre. Carlos, bienvenido Carlos a este programa. Carlos Muñoz Llanes ha sido presidente de la Federación Estudiantes de la FEUE en los años 13, 14 y 15 y actualmente es presidente del Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional. Carlos, ¿el bullying no será un comienzo de algo que luego termine en violencia universitaria, en violencia del hogar, en violencia en las calles, en los países, en el mundo entero? Sí, bueno, Freddy, muchas gracias por la invitación que nos realizan. Bueno, yo creo que hay que entrar en contexto para conversar del tema del bullying, ¿no? En el sentido de que es algo que ha existido durante mucho tiempo atrás. Yo creo que la sociedad ha avanzado y se ha hecho conciencia de lo que existe y le ha dado una terminología, ¿no? El tema de bullying, que es un poco, como le decía Sonia, el tema más de extranjero, ¿no? Pero sí, nosotros recientemente desde el Consejo de Igualdad Intergeneracional, que se encarga de la garantía de derechos, hicimos un estudio, unas encuestas, donde uno de los elementos fundamentales era el traspaso intergeneracional de la violencia. Eso quiere decir cómo los padres pasan a sus hijos, transmiten la violencia y cómo los hijos transmiten a sus hijos la violencia. Entonces eso es un elemento que hay que tomar en cuenta para ver cómo avanza el tema del bullying y el acoso dentro del contexto escolar, ¿no? Que es algo fundamental. Pero creo que es importante recalcar que esto se ha venido dando, pero ahora se le ha dado mayor prioridad a este tema y más bien es importante que se discuta sobre estos elementos porque yo creo que la mejor solución que se puede plantear es la concientización tanto de los niños, niñas, adolescentes y también de los padres de familia que tienen que ver mucho en este tema del acoso escolar. Cuéntenme cómo se produce el bullying. ¿A qué edad comienza esto del bullying? ¿A qué edad un grupo de niños, de jóvenes, porque a veces comienza desde muy chiquitos incluso, le molestan a un niño, a una niña, hasta hacer que esto sea insoportable, hasta comenzar a tener graves afectaciones en su personalidad? ¿No es cierto? Coméntenme los dos, que quisiera que sea una conversación entre los dos. Yo creo que es importante lo que decía Carlos, ¿no? No podemos plantearnos un sistema educativo sin violencia cuando en la sociedad hay violencia, ¿no? Los niños aprenden la violencia en sus casas, aprenden la violencia en los medios de comunicación, aprenden la violencia viendo cómo las personas nos interrelacionamos en el ámbito público y eso es una cuestión a tener en cuenta a la hora de preguntarnos cuándo empieza la violencia, porque empieza desde nuestros espacios, desde el espacio público, desde lo que vemos por televisión, desde nuestra casa. Eso como para contextualizar cuándo empieza, ¿no? Por lo general, los casos de acoso escolar que nosotros hemos identificado es más en la preadolescencia, sobre los 9, 10 años. Cuanto más chiquitos suelen ser más frecuentes, pero menos graves. Los estudios internacionales nos indican, en cambio, que cuanto más mayores son, el bullying es más ¿Cuál es el grado, grave. el momento más difícil, más intenso? De actos de agresión. Sí, Bueno, sí. la agresión puede llegar a, o sea, dependiendo de la agresión, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre decimos que un acto, por ejemplo, de ciberbullying, una fotografía íntima que se publique en la red, la persona agrede una vez, pero esa foto va a ser compartida miles y millones de veces. Y eso, por ejemplo, a una persona le puede menoscabar la dignidad completamente, ¿no? Han habido incluso casos de suicidio por situaciones así. Por eso es importante también, creo, fortalecer la denuncia, el que la comunidad educativa se empodere en decir no queremos violencia en el ámbito educativo. Porque puede empezar con un insulto y esa persona, como yo decía antes, los espectadores refuerzan el acto de agresión. El agresor se siente fortalecido
porque siente el apoyo de los demás compañeros en su dinámica de relación con la víctima. Entonces, por eso siempre es importante que ante el primer acto de violencia entre dos compañeros no se pase inadvertido, sino que se detenga esa dinámica de violencia para que no siga avanzando. Hay casos, cifras escandalosas, ¿no? Yo leía en las cifras, me decían que el 51% en América Latina, un estudio de la CEPAL del año 2011, los estudiantes sufrieron robos, fueron insultados, amenazados o golpeados por sus compañeros en la escuela. Este es un resultado de 16 países de América Latina. Es algo terrible, ¿no? Hay países donde esto aparentemente hay mucho más respeto, porque en el mismo estudio se dice que en el caso de Cuba, 1 de cada 10 sufre algún tipo de robo, algún tipo de agresión, mientras que en algunos otros países esto pasa del 5 de cada 10, o sea, es una cantidad muchísimo más grande. Posiblemente el sistema, Carlos, en que vivimos, es el sistema el problema. Bueno, yo creo que hay que determinar que el bullying es una forma de violencia, ¿no? Que puede ser física, psicológica, física, psicológica, verbal, que se dan entre los pares, ¿no? En el ámbito escolar. Y en función de esto, yo creo que sí hay que diferenciar bien lo que es el bullying y lo que es también las relaciones que se tienen entre los pares, ¿no? En el bullying hay 3 elementos, ¿no? La persona que acosa, la víctima y los espectadores, ¿no? Como se dice, los testigos. Y en función de eso, considero que hay que determinar bien el hecho de llamarlo bullying, ¿no? Porque muchas veces yo creo que aquí en el país se dio una alarma sobre el tema del bullying bastante amplia, que inclusive hasta podremos decir que se generó una especie de moda de hablar del bullying, de trabajar sobre el bullying, cuando no habían los elementos suficientes para determinar que existen casos que existan bullying, ¿no? Porque a veces se confunde, por ejemplo, la agresión entre 2 niños, ¿qué es? Eso no es bullying. Entonces, una relación que tiene entre los 2 niños que efectivamente hay violencia, pero no es bullying. Es cuando una persona acosa a la otra y la otra no puede responder. Entonces, eso hay que determinar en qué casos realmente existe el bullying. Lo otro es que en realidad existen algunos casos de esto, pero jamás comparados con otro tipo de casos que existen en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? O sea, la palabra bullying es traída desde esos espacios hacia acá, hacia el país, hacia Latinoamérica, y jamás podremos comparar los niveles de acoso que existen en Estados Unidos y en el Ecuador, por ejemplo, donde es sumamente el Ecuador mínimo, y en Estados Unidos hay otros elementos inclusive que van más allá de la violencia y otros elementos, ¿no? Pero creo que hay que sistematizar bien y analizar bien el tema del bullying. Evidentemente todos coincidimos en que es un problema que se da, que es generacional, que es algo que hay que trabajar mucho en la familia, en la sociedad también, y hay que implementar algunos elementos dentro de la educación básica para poder solucionar este tema, tomando en cuenta también que ahora el 96% de niños y niñas ingresan a la educación básica, entonces tenemos que generar otro tipo de elementos que ayuden efectivamente a controlar, concientizar, porque tampoco la idea es sancionar al niño que hace bullying, ¿no? Porque ese niño lo que hace es replicar la violencia que él en algún momento sintió, ya sea de sus padres, de su hermano mayor, en otro lugar, y lo replica ya en la casa. Entonces es un tema de estudio y análisis bastante objetivo. ¿Qué hacer dentro del punto de vista psicológico? ¿Qué es lo que tú nos sugieres hacer? ¿Cuánto tiempo tenemos en los segmentos? 1 minuto y medio. Luego seguimos, pero al comienzo, yo creo que si las proporciones son tan grandes, Ecuador es uno de los países donde el acoso a los niños, ¿no?, que es la palabra castellana sobre el bullying, todavía sigue siendo bastante alto, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones? Creo que es importante enfatizar en lo que comentaba Carlos. Es alto, pero también uno de los problemas de los estudios es diferenciar la violencia entre pares del acoso escolar. El acoso escolar es el uso de la violencia reiterativa, sistemática e intencional hacia otra persona. Y precisamente esta persona agresora ha aprendido esa dinámica de violencia. Cree que por medio de la violencia puede conseguir lo que quiere, lo que desea o sentirse fortalecido. Por tanto, hay que trabajar otras habilidades de resolución de conflictos. ¿Pero cuál es ya concretamente? Por concretamente, están
viendo miles de personas, de profesoras, de que no saben cómo actuar, ¿qué deben hacer? Claro. Como decía, primero hay que detener el ciclo de violencia. El ciclo de violencia es un ciclo que se va retroalimentando. Entonces, primero hay que detenerlo y actuar. Hay veces que las personas adultas normalizan o le quitan importancia a las peleas entre los estudiantes, ¿no? Entre compañeros. Y se dice, no, eso no importa, es normal o tiene que hacerse fuerte. No, eso sí importa porque la violencia genera más violencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es detener la situación. Separar a las personas y conversar qué es lo que está sucediendo tanto al agresor como a la víctima. ¿Qué es lo que le está pasando al agresor? Porque muchas veces hay algo que está sucediendo en su casa, hay algo que esa persona no está bien consigo mismo o no está aprendiendo las mejores formas para solucionar conflictos. Entonces, se realiza un trabajo de habilidades sociales, enseñándoles habilidades sociales. ¿Qué consiste en esos trabajos? Quisiera que nos des algunos ejemplos concretos. Enseguida del corte, regresamos en un minuto. Habíamos hablado de cuáles son consejos específicos para este gran problema del acoso en las escuelas y colegios, que es lo que estamos tratando. Yo les preguntaría a ustedes, sus niños, personas que ustedes conocen, ¿tienen problema del acoso? Es algo que debe discutirse en la familia. ¿Cómo se enteran, por ejemplo, Sonia? Vamos a ver primero un pequeño video en este segmento para después saber cómo el padre se da cuenta si el niño está sufriendo este acoso, porque muchos niños seguramente por miedo no quieren decir, porque tienen miedo de lo que les va a pasar en el colegio, ¿no? Pero veamos el video y enseguida tratamos de este tema.
En una encuesta realizada en El País en el año 2010, hay algunos datos realmente preocupantes, ¿no? Maltratos en las instituciones educativas, insultos, burlas del 71%, comportamientos abusivos de los más grandes, 66%, peleas, 61%, es lo que han dicho los niños de cuánto de esto han visto, ¿no? Discriminación por ser diferente, 60%, etcétera, etcétera, etcétera. El dolor acumulado, Sonia, es algo que se queda para el resto de la vida muchas veces. Es decir, ¿cómo debemos tratar como sociedad, como país, como nación este tema? Como decía, la violencia es algo que sucede en toda la sociedad, ¿no? Entonces creo que cada actor que conforma el Estado debe trabajar para generar una cultura de paz. Es importante generar una conciencia crítica frente a la violencia. ¿Pero cómo hacemos? Las palabras son muy bonitas, ya concretamente, Sonia, ¿qué se hace? ¿Cómo se genera eso? Desde el ámbito educativo, por ejemplo, se trabajan los códigos de convivencia, que son como unos acuerdos a los que llega la comunidad educativa para tener una convivencia armónica entre los diferentes miembros, ¿no? Entonces se establecen unos deberes que cada persona tiene que cumplir. Igual se establecen ciertas sanciones para aquellas personas que no lo cumplan. Igual trabajamos con proyectos de prevención donde se generan habilidades en los niños, niñas y adolescentes que conforman el sistema educativo para que aprendan a resolver los conflictos de otra manera. Mira, precisamente el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura y con la Secretaría del Buen Vivir han editado este libro, el libro que se ha distribuido ya en la Sierra y en la Amazonía a más de 100.000 niños de la edad de 8 y 9 años, de cuarto de básica, ¿no? O sea, si es que uno pudiese practicar estos llamados valores, ¿no? Hacer que estos se conviertan en virtudes, esto podría ir cambiando también, ¿no crees tú? Que es una forma de ayudar. Los valores son la honestidad, el respeto, la gratitud, la perseverancia, humildad, bondad, generosidad, responsabilidad, innovación, amistad, el perdón y la solidaridad. Esto me parece a mí que es fundamental, pero es un trabajo a largo plazo, de muchos años. Claro. El libro de valores es un libro que apoya a reflexionar, analizar los valores y ver cómo cada uno lo va implementando en su práctica del día a día, ¿no? Pero el incorporar los valores en la vida de uno es un trabajo continuo y constante y es un esfuerzo de entre todos. Por eso nosotros trabajamos también mucho con el ser de la persona, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, ahora estamos apostando por fortalecer las capacidades de los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil. Estos profesionales son psicólogos que trabajan en los colegios apoyando la labor educativa de los docentes. Y ahora estamos haciendo un curso de fortalecimiento con UNICEF y con Fundic que buscan fortalecer el ser de esas personas, porque si tú no estás bien contigo mismo, no vas a generar valores tampoco en el ámbito educativo. Entonces, a través de trabajos de reflexión sobre uno mismo y de recuperar esas capacidades positivas que uno tiene, para que ellos puedan implementar estas estrategias en el ámbito educativo. Tú como líder universitario, como dirigente universitario, ahora como funcionario con una responsabilidad inmensa para trabajar con los niños y con los jóvenes, ¿cuál sería, Carlos, tus observaciones? Por cierto, este no es un problema de nuestro país, no es un problema ecuatoriano, este es un problema mundial, no es un problema de la globalización, un problema de una sociedad que ha cambiado mucho y que se ha deshumanizado en muchos sentidos. Quiero retomar algo antes de avanzar. Se mencionaba qué hacer para poder evitar este tema del bullying. Yo creo que algo de los elementos fundamentales para poder evitar es la socialización a temprana edad de lo que es el bullying y efectivamente de los valores hacia los niños, ¿no? Lo que va a generar que haya una cultura y una armonía entre los niños que están en la escolaridad, ¿no?
y al mismo tiempo determinar qué factores hacen que un padre pueda darse cuenta que un niño está siendo víctima de ¿Cuáles bullying, son ¿no? esos factores? Por ejemplo, las ganas de no ir a la escuela, de sentirse triste, la reducción en sus calificaciones, si no puede pedir ayuda, no dice lo que está sucediendo. Esos son elementos que deben generar una alerta dentro de los padres de familia para que estos padres de familia evidentemente puedan conversar con sus hijos, porque es muy difícil que un niño pueda expresar lo que está sintiendo porque se siente solo, ¿no? Y como se siente solo no puede responder y eso efectivamente se crea la figura del bullying, ¿no? Ahora ya unas conclusiones del análisis de este tema es que hay que generar una cultura, una cultura de paz, como bien se decía, pero más que todo elementos que sirvan para darnos cuenta que existe este problema y socializarlo con los niños. Los niños son muy aprensivos de todo lo que se les indica, de todo lo que se les dice, y genera una cultura desde los mismos niños del respeto, ¿no?, a sus pares, lo que va a generar que efectivamente no se den este tipo de cosas y también trabajar con los padres. O sea, en las escuelas, en los colegios debemos trabajar con los padres, informarles, porque a veces los padres son los que replican este modelo de violencia, ¿no? A veces dicen que hay que contrarrestar la violencia con más violencia, entonces eso es lo que... Lo que tú acabas de decir me recuerda un pedacito más o menos de un gran poema de Nicolás Guillén, de ese gran negro, gigante negro cubano, el gran poeta caribeño, que había una partecita que a mí me impactó mucho que decía: ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando, ¿no? Es que es lo que vemos en la televisión, es lo que vemos en todas partes, ¿no es cierto? O sea, la muerte, la violencia, toda esta basura televisiva que lamentablemente sigue inundando el mundo entero, es el ejemplo, si es que esto día y noche se lo mantiene, ¿no es cierto? En nuestros últimos minutos, una frase, un pensamiento tuyo y Carlos, antes de pasar con nuevos invitados a la segunda parte del programa, para los padres de familia. Yo creo que es importante que todos nos comprometamos a generar un cambio en la sociedad relacionándonos de otra manera con los otros, porque al final los adultos somos unos referentes hacia los niños. Entonces, si partimos de un cambio personal mío, voy a poder generar otro cambio en los demás, ¿no? Y darle al acoso escolar la importancia que tiene, darle a los conflictos entre los pares la importancia que tiene y que merece, y trabajar con ellos, enseñarles a resolver las cosas de otra manera. Carlos. Le cuento que tengo un hijo de 3 años que se llama Evo. Creo que es importante decir a los padres, porque me ha pasado, es que... Te iba a decir que raro, ¿cómo así Evo? Está clarísimo, qué bien, qué bien. Es importante poder escuchar a los hijos, ¿no? Yo tengo un hijo de 3 años, es importante escuchar porque los hijos aprenden mucho y saben mucho. Entonces, la recomendación a los padres es que podamos dialogar con los niños, conversar, y dentro de esa conversación salen muchas cosas que van a ayudarle a hacer entender al niño lo que él está viviendo y cómo nosotros podemos ayudar, pero también eso va a entender nuestro quehacer como padres. Y ahí es donde podemos encontrar elementos que pueden darse en un futuro como bullying, tanto como víctima o como la persona que realiza el bullying, porque la persona que realiza el bullying también es una víctima de la violencia que existe en un contexto, ¿no? En un contexto familiar o escolar. Es más duro a veces para el que maltrata que el maltratado, porque no solo que hace daño, sino que él se está destruyendo interiormente, ¿no? Vamos a regresar enseguida con nuevos invitados para tratar este tema tan importante para la educación, para los niños, para el futuro, para la escuela y el colegio, el del bullying o el acoso de estudiantes. Vamos a continuar con 3 invitadas que tienen una relación directa muy interesante sobre el tema que estamos tratando, el bullying o el acoso a los niños, el acoso en las escuelas, colegios. ¿Qué está pasando en esta sociedad moderna? No es un problema del Ecuador, es un problema universal. Esto pasa en el mundo entero y no debe pasar. Está con nosotros Natasha Montero. Natasha es socióloga de la Universidad Católica y ella dirige el programa de aldeas infantiles en relación a la violencia, abandono de la niñez y adolescencia.
Bienvenida, Natasha, muchas gracias por acompañarnos. Junto a ella está Montserrat López, es psicóloga clínica, además es policía, es teniente de la policía, es psicóloga a cargo de la unidad psicológica del DINAPEN. Muchísimas gracias también, Montserrat, por estar con nosotros. Y Sibel Martínez es actualmente directora del grupo de rescate escolar. Ella es abogada y es la creadora de un grupo de mamás, ¿no? De personas preocupadas por lo que está sucediendo en esta sociedad moderna. Vamos a ver un video, primero al comenzar el programa, y luego dialogamos y conversamos sobre este tema tan importante. Para parecer un intento político. El grupo, el acoso destruye y mata. Realmente llega hasta ese nivel de violencia, de dolor. Sí, Sibel. Sí, realmente y penosamente tenemos que decir, Sibel, sí. Penosamente tenemos que decir que es así. El acoso escolar o el bullying incrementa las tasas de depresión infantil y adulta, así como las de suicidio. Esa es una realidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? ¿Por qué? ¿Por qué estás en este tema? Estoy porque nosotros vivimos de cerca lo que es ser maltratado en la escuela a través de una de nuestras hijas, de una de mis hijas. Esto hace 6 años y nos marcó la vida, nos cambió la vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedía con la niña? Bueno, ella por alguna razón fue maltratada y comenzó a ser excluida socialmente, que es quizá la forma de maltrato más dolorosa que existe dentro de las formas o tipos de acoso que hay. Claro, la chica que no le quieren incluir, claro. No te metas con esta chica, no, vamos solo el grupito de acá. Exacto, la que se vuelve invisible, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Que hay un contagio social, entonces comienza uno. Si no se para a tiempo esta situación, se van sumando más y más, ¿no es cierto, compañeros? Mi hija pasaba metida en el baño todos los días. No tenía con quién jugar, yo no sabía esto, pero las autoridades del colegio sí lo sabían. O sea, se iba al baño del colegio. Claro. Para que no le molesten, para estar... No para que no le molesten, para que no se note que no tenía con quién estar. Un poco era esa la situación. Terrible, ¿no? Cuando yo le saqué del colegio, a ella le diagnosticaron fobia social. Fobia social, es decir, miedo a relacionarse con las personas. Yo inicié soy abogada, entonces dije, bueno, voy a denunciar, que es lo que tendría que hacer, ¿no? Para que se haga algo al respecto. Porque sumado a esto, cuando yo saco del colegio, noto que
en su afán de justificar lo que estaba ocurriendo, la inacción, porque eso es lamentablemente lo que pasa, ¿no es cierto? Y no porque quizá quieran hacer algo los colegios en contra de los niños, sino porque desconocen o no tienen las herramientas suficientes para poder manejar este tema. Una de cada 2 personas decía en el video ¿no? Sí. Que ha sentido el acoso, el bullying, escolar. ¿no es cierto? De ellas, el 6% lo son constantemente. Este es un estudio que nosotros realizamos el otro año, lo seguimos realizando, estamos incrementando, ¿no? A 1.435 alumnos, 670 y algo padres de familia y como 100 profesores. Y sacamos varios datos, porque lo interesante aquí es cruzar las encuestas. Cuando hablamos de violencia escolar, no solamente tenemos que hablar de bullying. El hostigamiento académico, por ejemplo, es una forma de violencia escolar y es cuando la acción, ¿no es cierto?, ese maltrato que ejerce el adulto sobre un niño, ¿no? Muy sutil, muchas veces a través de una broma, ¿no? Entonces se redefine el acoso como broma, por ejemplo. Y son cosas que dan lugar a la intimidación escolar como tal. ¿Qué está haciendo la policía? Montserrat, como psicóloga clínica, como teniente de policía, ¿en qué momento se convierte en un delito? ¿Cómo se trata este tema tan delicado, sobre todo con personas menores de edad, con niños, con adolescentes? ¿Y qué trabajo están haciendo ustedes? Bueno, la DENAPEN se encarga de direccionar en estos casos cuando vienen padres de familia o directores de instituciones educativas a poner la denuncia. Se direcciona para que trasladen a la fiscalía. ¿Qué hace la policía? Es establecer maneras para que se evite la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, también es muy cierto que muchas entidades educativas no mencionan los casos que están sucediendo a nivel educativo. Los que suelen mayormente poner este tipo de información son los padres de familia que recurren porque se han dado cuenta ya cuando el abuso es de mucho más tiempo. Esos cambios sutiles los padres desconocen porque no existe una buena comunicación, porque no comparten tiempo con su familia. Entonces, cuando el problema ha sido más allá del acoso, digamos, del adolescente, ya muestra claros trastornos en su conducta. ¿Qué trastornos has visto tú como psicóloga, sí. ¿no? Por ejemplo, he visto casos de adolescentes en los cuales tienen esta fobia social que decía Sibel, que ellos ya no quieren tener contacto no solo con los compañeros de la escuela, sino ya a nivel relacional existe ya un problema. Además, adolescentes que tienen depresión grave, problemas alimenticios, hablamos de la anorexia, de la bulimia, que es una manera de decir que algo está sucediendo consigo mismo. Y esto, Natasha, es algo que está creciendo en la sociedad moderna. O sea, posiblemente en el tiempo, no sé, de las abuelitas de ustedes o incluso de las madres, tal vez no era tan fuerte, había un mayor respeto o siempre ha sido igual. El bullying ha existido siempre, de alguna forma, ¿no? Creo que está más visibilizado actualmente y obviamente se presentan ya nuevas formas de acoso y de violencia. ¿Cuáles son estas Por ejemplo, la ciberviolencia o el ciberacoso. O sea, utilizar el celular, ¿no? Claro, en sí de redes sociales y todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información para acoso, violencia y otro tipo también bueno, diferentes tipos de amenaza, diferentes tipos de hostigamiento también. O sea, se dice algo perverso de una niña, de un niño o de una joven, un joven, por problemas que tienen, celos o odios o rencillas, etcétera. ¿Y qué sucede entonces? Estos otros jóvenes se defienden y dicen no es verdad y es como un problema normal entre ellos, pero expuesto al mundo entero. Sí, bueno, en realidad tenemos que ver el bullying y la violencia escolar. Primero, no es solo un tema de niños y no es solo un tema entre niños. A pesar de que el bullying está definido como precisamente el acoso entre pares, está dentro de todo un sistema de violencia en la escuela, ¿no es cierto?, en el sistema educativo, donde los adultos también intervienen, sean como testigos, o sea, como testigos pasivos, o sea, incluso como generadores de violencia o como vulneradores ellos mismos. ¿En qué sentido? ¿Cómo puede el adulto
participar en este bullying? Las estadísticas precisamente de los estudios, por ejemplo, que Sibel nos hablaba hace un momento, las estadísticas te dicen que el nivel que los profesores intervienen en esto es alarmante, ¿no es cierto? El hostigamiento académico, por ejemplo, la cantidad que vienen desde bromas pequeñas hasta amenazas a nivel académico y lo que genera. Teníamos un caso muy interesante que lo escuchábamos en el grupo de rescate escolar el otro día, de un profesor que hablaba un poco al curso en el sentido de, bueno, las chicas que vayan a la cocina, de todas formas ustedes no van a ir a la universidad. Y esto genera una relación muy compleja entre los compañeros del mismo curso que empiezan a aislar a todas las mujeres del curso. Entonces, por ejemplo, este es un caso de bullying que al final se da entre pares, pero motivado, generado desde la violencia de un adulto, ¿no? Entonces, primero, claro, hay que ver que no es solo un tema de niños y adolescentes, que es un tema en que los adultos estamos muy involucrados, las familias y toda la comunidad educativa. Pero llega a ratos incluso al tema físico. Se ha visto en la propia televisión, ahora que uno ve, no recuerdo si en el mismo país o países cercanos, etcétera, de riñas, pero con una violencia desalmada y a veces entre mujeres, cosa que llama más la atención, digamos. Eso sí tal vez se ha generalizado un poco más. O sea, la violencia física, el atacarle físicamente, violentamente, corporalmente a otra persona. ¿Sí? Bueno, hay que distinguir los diferentes tipos de acoso que existen, ¿no es cierto? La violencia física es directa o indirecta. Es decir, me pueden maltratar físicamente cuando me golpean, pero también es indirecta cuando me rompen, me dañan o esconden algo, ¿no es cierto? Lo que es interesante es poder distinguir el acoso del maltrato también, ¿no es cierto? Debe haber un desequilibrio de fuerzas, un deseo manifiesto de causar daño y la reiteración. Eso es básico para que podamos distinguirlo. Vamos a ir a la última parte del programa para encontrar acuerdos. La idea de este programa y su nombre es Acuerdo para el Buen Vivir, ¿no? Porque la palabra Ecuador está compuesta de las mismas letras de la palabra acuerdo. Ecuador debería ser el centro mundial de los acuerdos. Normalmente no sucede, no es fácil tampoco, pero lleguemos a acuerdos entre ustedes en esta última parte con la sociedad, con las miles de personas que están observando el programa a través de los diversos canales de televisión que lo transmiten, para conocer qué se puede hacer concretamente y cómo vamos creando una mejor sociedad, la del buen vivir que todos aspiramos. Enseguida volvemos. Llegamos a la última parte del programa, agradeciéndolos en los nuevos horarios que tenemos para que sea un programa más familiar, para que lo vean padre, madre, los niños, los adolescentes, y luego sigan discutiendo este tema, a ver si es verdad esto del bullying. Bueno, es verdad, pero ¿cuál es la magnitud y qué es lo que se puede hacer? Tenemos un video de México que trata sobre este tema. Vamos a comernos allá afuera. Vamos. Presta para acá que no da tiempo de cenar. Dame mi torta, Tolín. Es mía. ¿Qué tal, niños? Ya terminó el recreo. Pasen a sus lugares, por favor. Saquen su libro de educación por la experiencia y ábranlo en la página 21. ¿Qué pasa ahí? Adolfo, ¿estás bien? Precisamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy es el respeto. Adolfo, pasa al frente. También tú, Tolín. También tú, Alicia. A ver, Tolín, dime. Para ti, ¿qué es el respeto? El respeto, profe, es de que los demás te tengan miedo y hagan lo que tú les dices. ¿Tú qué opinas, Alicia?
Opino que Tolín dice eso porque es más grande y todos en el salón le tienen miedo, pero él le tiene miedo a Mandujano, el de 6º año que también molesta y le pega a todos. Le tengo respeto. Eso no es respeto, eso es temor. No le puedes tener respeto a quien te hace daño. Se respeta más y mejor a los que quieres, no a los que temes. A los padres, por ejemplo, los respetamos porque los queremos. Ellos no nos hacen daño. ¿Qué opinas, Adolfo? Siempre hay alguien más grande y fuerte que uno. Yo creo que es mejor respetar porque se vive en paz. ¿Tú qué opinas, Tolín? A mí, mi papá me cree y me hace daño, me da miedo. Vamos a ver cómo podemos ayudarte. Mientras tanto, piensa que si tú sufres, no tienes por qué hacer sufrir a los demás. Qué interesante esos mensajes finales, ¿no? El 71%, es decir, qué triste. Sienten que hay el acoso, el bullying, 71% en México. Y que el patio, el lugar de lúdico, el lugar de la diversión, el lugar de la felicidad es donde se produce esto mayormente. Y también hablan ahí del sufrimiento. ¿Hasta qué punto el sufrimiento es la razón y el resultado de estas acciones, que lo llevan luego a uno a temas mucho más complejos en la vida? Hay un estudio que es lamentable, pero que dice, ¿no?, que a la edad media adulta de 40, 50 años, los chicos que han sufrido de bullying, por lo general tienen problemas, siguen teniendo, ¿no?, problemas de autoestima, problemas económicos, problemas familiares, es decir, les retrasa o repercute en su vida adulta. Esa es una realidad. Igual de no ser tratado, el tema del bullying continúa en el círculo de la violencia, ¿no? Perdura el círculo de la violencia. Una persona que ha sido violentada y no encuentra una forma de salir de ese círculo, existe probabilidades de que reproduzca la violencia en otros. Y que en eso se vayan reproduciendo patrones también hacia sus hijos, hacia las personas que conoce. Entonces es complejísimo. El patio que se llama, que es para algo lúdico, es el espacio recreativo en donde recrean los niños lo que sucede en casa. Únicamente la violencia es algo que está manifestándose a nivel de la familia. Así como la familia puede provocar el bienestar emocional del niño, también es el caldo de cultivo para generar situaciones desagradables para el menor. Y bueno, y debe tener mucho de esto ya un poquito más adelante con el tema del alcohol y otras drogas. Hace pocos días, en una escuela en la ciudad de Quito, hablando con los psicólogos de la escuela, alguien me hablaba de un lugar, de un colegio, y que me pareció realmente preocupante. Me decía que el tema del alcohol sobre todo y bueno, y otras drogas también en estudiantes de 12 a 16, 17 años era enorme, me hablaba de 10 de 40, o sea, el 25%. Esto es un tema gravísimo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ustedes que están trabajando directamente con los jóvenes, sintiendo, viendo eso? ¿Cómo podemos enfrentar el problema? Yo pienso que es muy importante que la comunicación se establezca desde edades tempranas. Además, también que los padres den un tiempo de compartir con sus hijos, porque muchas veces creen los padres que comparten con sus hijos cuando están en la misma habitación o en la misma casa, pero el compartir es establecer relaciones en conjunto. Qué sé yo, vemos una película, analizamos sobre estos temas, el sociabilizar sobre los temas que están a nivel nacional es algo muy importante. Establecer el respeto, la escucha, que los niños y adolescentes entiendan la compasión, la comprensión de las situaciones, además generar esa empatía. Solamente a través del diálogo se puede establecer ciertos cambios. Yo veía recién en estos días un estudio en los Estados Unidos y quería preguntarle si esto incide también, agrava más la cosa, de la enfermedad que está produciéndose por el excesivo uso de la tecnología, de los celulares, ¿no? Pero a niveles patológicos gravísimos.
¿no es cierto? Entonces dicen que ya es una enfermedad que el 59% de los padres de familia en los Estados Unidos denuncian ya que sus hijos tienen un problema grave con la dependencia, ¿no? de los teléfonos y los celulares. Este es algo nuevo, esto no existía hace 10, 20 años en la magnitud actual. ¿Qué reflexión les merece a ustedes este tema? Es esa necesidad de contacto que tienen los adolescentes. Realmente hay mucho silencio a nivel dentro de la familia, por eso ellos buscan el contacto a través de establecer relaciones indirectamente con personas que incluso son desconocidas. Muchas veces nos llegan a la DINAPEN casos en los cuales ponen la denuncia porque ha habido el ciberacoso. Entonces, cuando vamos más allá, cuando ya estamos en lo profundo de la investigación, se determina que era un adolescente solitario. Entonces, esa adicción a la tecnología, esa adicción es la sin palabra, es lo que no se puede decir a través, de manera personal, lo hacen a través del móvil. De todas maneras, hay que ver que el tema que estamos tratando no puede ser abordado individualmente o con respuestas aisladas. Tenemos que tratar de dar respuestas integrales, es decir, un taller por acá, una herramienta por acá, siguen siendo respuestas aisladas. Debe tratarse el problema de los actores, ¿no es cierto?, tanto los niños como los victimarios, su familia y el sistema educativo, la comunidad educativa. Una respuesta integral nos permite ya abordar varias herramientas que pueden, de hecho, dar en el blanco a la causa, digamos, ¿no es cierto? De otra forma, solo nos estamos fijando en los efectos. Se hace necesario la implementación en los colegios de sistemas integrales de prevención y atención de la violencia escolar, porque lo que debemos buscar es cambiar la cultura escolar en materia de violencia, en donde todo alumno o estudiante tenga amigos, toda víctima de violencia tenga apoyo, todo agresor al ser niño tenga posibilidad de cambio. Pero nosotros los adultos, que también formamos parte de esa comunidad educativa, seamos buenos modelos de comportamiento y que los problemas se resuelvan de manera no violenta. Y para eso hay que hacer bastantes cosas, ¿no es cierto? Y darles herramientas a los actores de estas comunidades educativas. Entonces, una charla no resuelve el problema. Hay que implementar verdaderos sistemas si queremos un cambio en la cultura escolar en materia de violencia. ¿Sabes qué? Hace poco esto que decías tú, la agresión, me llamó la atención el gran científico Stephen Hawking, inglés, ¿no? El hombre más inteligente del mundo, que se dicen que tiene este problema médico tan complejo. Le hicieron una pregunta de cuál era el problema más grande del universo, decía, cuál es el gran problema. Y él dijo, la ira que tienen los seres humanos, la agresividad de los seres humanos. Ese problema es el más grande de todos, porque de ahí nace todo, ¿no? De ahí nace la violencia de la pareja, del uno con el otro, la violencia del padre con el hijo. Ahora incluso al revés. En comunidades indígenas, por ejemplo, con todos estos cambios, me han dicho a mí, la abuela que ya no se siente respetada, incluso por el niño, el adolescente, ¿no es cierto? Y ya se ha perdido esta trama de respeto mutuo y la violencia en las calles que vemos en todas partes del mundo. En los últimos 2 minutos, una idea de cada una de ustedes, y les agradezco mucho porque me parece que son personas que conocen seriamente el tema y nos pueden ayudar a todos bastante. Muchas gracias. Con Aldeas de COS y algunas organizaciones de la sociedad civil, la academia, asociaciones de padres, estamos trabajando en una política pública para prevenir y atender la violencia escolar en las escuelas. Lo estamos haciendo seriamente y con conocimiento para realmente buscar ese cambio de la cultura escolar. Invitamos a todos a que se sumen porque construcción es participativa y lo que queremos hacer es un cambio, lograr ese cambio. Y bueno, yo quisiera cerrar diciéndoles que no veamos a la violencia escolar, especialmente al bullying, como algo intrascendente, inocuo, que pasa en la adolescencia, en los niños, ¿no? Porque no lo es. Los colegios, los ambientes escolares deberían ser lugares donde los chicos se sientan seguros, libres, ¿no?, de violencia, y no lugares donde ellos sobreviven. El trabajo en red es muy importante, trabajar interinstitucionalmente para crear una normativa adecuada, además de establecer códigos de convivencia conjunta en las escuelas, porque es muy importante que asuman ciertas responsabilidades también las instituciones educativas que muchas veces
no dan un pare y la corrección oportuna en esos momentos. Además, también el trabajo con los padres de familia, trabajar con la víctima, el victimario y el observador es algo muy importante. La escucha y participación de los niños y adolescentes, que los niños y adolescentes sean los actores de sus propios cambios. Nos olvidamos lamentablemente en nuestra sociedad adultocéntrica de escucharlos. Sencillamente sentarnos y preguntarles al final del día cómo te fue en el colegio, cómo te fue en la escuela, qué hiciste hoy día en internet, a quién conociste navegando. Esas son preguntas que debemos hacer y que nos garantizan también la participación de ellos y que ellos nos den la respuesta a su problema. Muchísimas gracias. Ustedes han visto el nombre de las instituciones, las direcciones, los teléfonos a las que deben y pueden acudir para crear esta gran red que nos permita esos grandes acuerdos. La sociedad, en realidad, yo pienso lo que ustedes han dicho es lo cierto. No hay nada más importante que la propia sociedad se organice y enfrente los grandes problemas con el apoyo de las diversas instituciones. Les agradezco muchísimo y a ustedes como siempre.